Hola, ¿qué tal amigos y amigas? En este video van a ver desbaratada mi moto, y todo por una curiosidad que inició por un problema que ocurrió en mi XR300. El empaque de la tapa del culatín empezó a transpirar una fina capa de aceite. Por segunda vez, valga decir, la primera vez sucedió a los 19.000 kilómetros, hace 2 años, y ahorita justo 2 años después y con 34.000 kilómetros vuelve a pasar. Y tal como había ocurrido hace 2 años, la moto tenía nuevamente el problema del encendido en frío que todos conocemos. Y pues la única manera de encenderla era acelerando un poco. Y al igual que en ese entonces supuse que la moto tenía nuevamente un desajuste en las válvulas. Cuando bajé la tapa del culatín, la mancha de aceite era mucho más evidente. Al medir la holgura en las 4 válvulas encontré que la válvula de escape que había corregido hace 2 años ahora estaba con 0.13. Recordemos que la holgura adecuada es 0.15 con una tolerancia más o menos 0.03, lo cual quiere decir que la holgura puede variar entre los 0.12 y los 0.18, y pues con un 0.13 la válvula ya estaba en el límite inferior. Por otro lado, encontré que la misma válvula de admisión que había corregido estaba en 0.20, cuando la medida es 0.12 más o menos 3, es decir, acepta hasta 0.15 en su holgura, y como vemos está muy por fuera del rango de uso. El procedimiento detallado para tomar estas medidas y saber cómo calcular la medida de las nuevas monedas, pastillas o chillers ya lo hemos visto en otro video, que ustedes lo pueden consultar en el link que aparece en la parte superior derecha. El asunto aquí es que por alguna razón en mi moto, con el pasar del tiempo, la misma válvula de admisión aumenta su holgura, mientras la misma válvula de escape se hace más estrecha. Si ustedes tienen alguna hipótesis de por qué sucede eso, por favor compartan allí en los comentarios. Mi hipótesis es que el problema podría estar en el asiento de las válvulas, así que la curiosidad me pudo más y decidí no corregir las válvulas, sino desbaratar la culata y ver el estado del asiento de las válvulas. Pero como ustedes lo pueden ver aquí, estas no son condiciones para hacer un trabajo de ese nivel. Aquí hay mucho viento, polvo, hojas, estoy a la intemperie sin un cajón de herramientas a mano. De hecho, con las herramientas y el conocimiento que tengo tampoco sería suficiente. Tampoco hay buena luz y el tiempo que quisiera tener, pues menos que lo tengo. Decidí entonces llevarla a un taller y aprovechar la visita para hacer otras cosas que ya estaban para ser realizadas, pero que por falta de tiempo me quedó difícil encargarme yo mismo, como por ejemplo limpieza al inyector, sincronización, lubricación de la tijera y cambio de líquido de barras en la suspensión delantera. Lo primero pues a resolver es elegir un buen taller, y por bueno me refiero a que hagan el trabajo con honestidad y profesionalismo. Yo decidí ensayar con un taller particular y mi criterio de elección es que trabajara con motos de alto cilindraje. Fui el primero y para resumir me pareció que el mecánico que me atendió trabajaba ocasionalmente allí y se mostraba muy novato con la moto, pues eso no me dio mucha confianza. Fui al segundo taller y conversé directamente con el dueño, que sí sabía de esta moto, y eso me daba mucha confianza, pero al contactarlo para agendar el trabajo siempre me dejaba en visto, pues eso me pareció muy mala atención al cliente. Y finalmente visité este taller Life Rider, donde me atendió directamente su dueño, Víctor. No había trabajado con esta moto antes, pero su conocimiento era amplio, tenía mecánicos de planta, me mostró su taller, su forma de trabajo y siempre respondió mis mensajes con rapidez. En general es un taller que tiene gente muy amable, donde no hubiera un problema en que yo estuviera presente todo el tiempo que durara el mantenimiento, e incluso me permitieron grabar. Y antes de desarmar la moto quiero hacer 2 observaciones. La primera es que entre la identificación del problema de las válvulas y la búsqueda del taller pasaron unos 5.000 kilómetros, casi unos 6 meses. Así que al entrar al taller la moto cuenta con 39.308 kilómetros. Lo segundo es que por otras ocupaciones no pude estar todo el tiempo en el taller para ver cada cosa, así que aquí verán algo menos de detalle en los procedimientos que son habituales mostrar en el canal, pero ustedes podrán ver de todas maneras el estado general de una XR300 luego de 50 meses de uso y 39.000 kilómetros. Bueno, pues manos a la obra. El trabajo inicia por el mantenimiento de la suspensión trasera. Esto es algo que debería hacerse cada año, 2 como máximo dependiendo del uso. Yo nunca lo había hecho y causa de ello es que el eje central está bien seco y con óxido, algo duro de sacar al inicio. Aún así, nada que una buena pulida y luego una buena engrasada no dejen en mejores condiciones. La tijera y el ProLink son en realidad estructuras muy sencillas, con unos cuantos bujes y tapones que no se deben perder de vista. Para hacer este mantenimiento lo que uno necesita básicamente es tener cómo elevar la rueda para desmontarla, tener las llaves para aflojar las tuercas, algo para limpiar, grasa para lubricar y un torquímetro para el apriete final. Los rodamientos en todos los orificios es lo que se debe limpiar antes de lubricar. En las piezas del ProLink existen varios rodamientos que se componen por un buje y unos pequeños rodillos que van en la cavidad del rodamiento. Para hacer bien el trabajo hay que sacar todo eso de allí, limpiarlos, engrasar y luego volverlos a montar uno por uno, cosa que hace la maniobra un poco más dispendiosa, aunque no es difícil de hacer. Y pues si lo notaron, ningún buje salió oxidado o en mal estado. Una verificación de que haya quedado bien distribuida la grasa y todo nuevamente a la moto. Y para los que se están preguntando cuánto cuesta este mantenimiento de lubricación y limpieza de la tijera y el ProLink, les voy a dar los valores.
En un taller oficial de Honda cuesta unos 60.000 pesos. En Life Riders me costó 110.000. Resultado en el uso, luego de 1000 kilómetros y andando con acompañante, pues yo no he sentido diferencia entre antes y después, ni que sea más suave, ni que haya quedado desalineada o sonando algo. Así que en mi percepción quedó ok. Terminada la tijera, hicieron el cambio en el líquido de barras. Allí no estuve presente, pero me enviaron un video. El hidráulico de la horquilla es algo que debería cambiarse entre los 2 y 3 años dependiendo del uso. Debo decir que yo nunca lo había cambiado tampoco, así que luego de 4 años de uso, de las barras no salió un aceite, sino un lodo gris bien feo. Para el cambio del aceite, el manual de servicio recomienda utilizar una viscosidad 10W y una cantidad de 547 centímetros cúbicos de líquido. En mi caso utilizaron un Liquimoli 10W. Una sugerencia que hacen los mecánicos en este mantenimiento es cambiar los retenes o guardapolvo. Mis retenes no estaban dañados, pero los cambié. Le monté los originales de la Yamaha XTZ250, que en los almacenes oficiales de Yamaha se venden por 50.000 pesos la unidad. Quien se decida por los originales de Honda debe alistar el bolsillo para pagar 130.000 pesos por cada uno. En todo caso, los de Yamaha le quedaron perfectos, como lo pueden ver. Volvemos aquí a los costos. En un taller oficial de Honda, el valor del cambio de líquido de barras puede costar alrededor de 110.000 pesos, sin incluir el aceite. El aceite lo pueden conseguir más barato por fuera de Honda por unos 50.000 pesos. En Life Riders me costó 110.000 pesos más 78.000 pesos del aceite Liquimoli. Resultado en el uso, luego de 1000 kilómetros tampoco he sentido diferencias realmente entre el antes y el después del cambio de aceite. Ni se puso más dura ni más blanda, pero tampoco tiene sonidos raros o cosas que afecten la dirección. Luego pasaron a la sincronización y la limpieza del inyector. Esto es algo que debería hacerse cada 2 años, pero en una XR300 yo lo alargaría mucho más y les explico por qué. No sé si los que le hacen mecánica a sus motos por cuenta propia vayan a estar de acuerdo conmigo en esto que les voy a decir, pero este mantenimiento es uno de los más complicados que hay en esta moto, por lo menos en la versión que no tiene el ABS. Resulta que para poder limpiar bien el inyector, el cuerpo de aceleración y hacer bien la sincronización, hay que desmontarlos y sacarlos de la moto. Y para hacer eso hay que literalmente desbaratar la moto, bien sea desmontando la parte trasera, quitando la llanta, el amortiguador y la caja filtro, o bien sea quitando la culata. Advertencia por si ustedes hacen esto en un taller que no sean los de Honda. Un mecánico que no sepa de este desmontaje va a intentar sacarlo sin desbaratar la moto, y cuando se dé cuenta que la pieza no sale por ninguna parte, va a empezar a forzar las cosas y a frustrarse y pensar quizás que te cobraron muy barato, y quizás al final ni lo hagan bien. En mi caso yo se lo advertí al mecánico y aún así no lo creyó hasta que sacó la pieza. Afortunadamente, al bajar la culata, esto quedaba mucho más fácil de sacar. En mi caso yo nunca había hecho sincronizar la moto en los 4 años y tampoco es algo que hagan en los talleres de Honda durante el periodo de garantía. Entonces el estado de estas piezas es el siguiente. El cuerpo de aceleración no estaba tan sucio y en la sincronización el inyector mostró que estaba trabajando bien, con una ligera disminución en su capacidad de trabajo, así que le hicieron el ajuste para que volviera a estar al 100%. Para los que no se deciden si utilizar gasolina extra o corriente, pillen el siguiente dato. Si los residuos en el inyector es evidencia de la calidad del tipo de combustible utilizado en la moto, entonces diré que habiendo utilizado gasolina corriente y extra durante estos 4 años, más corriente que extra, la calidad de las gasolinas utilizadas es similar en términos de su grado de limpieza, si es que tal cosa se puede decir de esa manera. Antes de ir al mantenimiento de la culata, les cuento que al bajar el cuerpo de aceleración y soltar los cables del acelerador, vimos que la guaya del retorno tenía algunos hilos rotos, cosa que es atípica porque en las motos que tienen 2 cables, la guaya que más se deteriora es la de la aceleración, no la del retorno. Yo decidí cambiar ambas y poner las originales, que se consiguen entre los 40 y los 70.000 pesos cada una. Las guayas originales vienen diferenciadas entre cable A y cable B y traen no solo el cable metálico como tal, sino también la funda y todo listo para ser montada sin necesidad de recortar nada. Asimismo viene la guaya del embrague, pero algunos solo compran el cable metálico y reutilizan la funda para hacer un poco de economía. Si alguien ha adaptado las guayas del acelerador para reutilizar las fundas viejas, por favor compartan la información aquí con nosotros, que mucho nos puede servir en caso de que nos falte dinero o no haya el repuesto en el almacén. Y ahora el costo de la sincronización. En un taller oficial de Honda, el valor ronda los 240.000 pesos. En Life Riders me costó 280.000. ¿Resultado en el uso? Pues luego de 1000 kilómetros yo tampoco he sentido diferencias realmente entre el antes y el después. La moto tiene la misma potencia, similar consumo de gasolina y similar respuesta a la aceleración. Y finalmente viene lo que más curiosidad me daba: desbaratar la culata, ver el pistón y el asiento de las válvulas. La cabeza del pistón tenía residuos de la combustión que al tacto se sienten como una especie de arenilla de grano grueso. A mí me pareció bastante, pero el mecánico me explicó que esa carbonización era normal. Estos residuos no solamente se adhieren al pistón, sino también al techo de la cámara de combustión, que es donde están las bocas de las válvulas y por donde se asoma el electrodo de la bujía. Esto de la bujía es un dato súper interesante porque si ustedes desean saber si la combustión se está realizando de forma normal en sus motos, pues no necesitan desbaratar la culata. Basta
basta con sacar la bujía y revisar los residuos en el electrodo y sus alrededores. En otro video les explicaré cómo leer el electrodo de la bujía y cómo ciertos residuos allí le pueden dar ideas a uno sobre problemas de encendido, en la combustión e incluso si están quemando aceite en exceso, por ejemplo. En mi caso, pues esta es la bujía original de la moto, nunca la he cambiado y parece no tener residuos anormales de qué preocuparse. Recordemos que según el manual, la bujía se cambia alrededor de los 48.000 kilómetros y cuesta alrededor de 275.000 pesos. Este de aquí es el cilindro con sus empaques y pues se ve en muy buen estado. Este es entonces, mis queridos amigos y amigas, la cámara de combustión de una XR300 modelo 2017 con 4 años de uso y 39.000 kilómetros que ha utilizado gasolina corriente aproximadamente el 70% del tiempo. Cualquier observación desde sus experiencias sobre el estado de estas cosas también es muy bienvenido. La tarea siguiente es retirar todos los rastros de carbonización, tanto en el pistón como en la tapa del culatín. Y mientras lo terminan de limpiar, demos una ojeada al culatín. A través de estos dos orificios es por donde entra la mezcla de aire y gasolina y es aquí donde se ubican las bases de las válvulas de admisión. Y estos otros dos orificios es donde se ubican las válvulas de escape, que es por donde salen los gases de la combustión hacia el exhausto. Allí, en ese orificio, es donde se asoma la bujía y donde suele ocurrir la famosa fractura del culatín. Y pues por lo que podemos ver en los alrededores parece no haber ningún problema. Las válvulas son realmente pequeñas y como lo pueden apreciar, las de admisión y escape tienen diámetros diferentes en su base. No sé si eso es lo que influye en el costo de las válvulas, pero las de admisión son un poquito más caras que las de escape. Las 4 válvulas tenían adheridas residuos propios de la combustión y tenían un desgaste, digamos, normal en el asiento de las válvulas, que es básicamente la parte donde cierra la válvula contra la culata. El asiento de la válvula cuando está nuevo es, digamos, recto, pero con el desgaste lo que es recto empieza a tomar una forma curva. Cuando la curva es muy pronunciada, la válvula empieza a cerrar mal y es momento de cambiarla. No sé si ustedes lo alcancen a percibir en el video, pero el asiento en mis válvulas ya estaba empezando a tener esa ligera curvatura. Yo hubiera podido utilizarlas otro tiempo más, pero ya he entrado en gastos y habiendo desbaratado la culata, mejor le instalé unas nuevas, que en los almacenes Honda se consiguen cada una entre los 60 y 70.000 pesos aproximadamente. Estas válvulas además utilizan estos retenedores, que también decidí cambiar. No tengo ni idea cuánto cuestan los retenedores originales de Honda, pero me recomendaron estos otros que son originales de Suzuki y que salen de mejor calidad según me dijeron, cada uno con un valor de 13.000 pesos. Antes de montar la culata se hizo el ajuste en la holgura de las válvulas y llegado a este punto no pude responder con claridad porque las dos válvulas aquellas se desajustan de la misma forma y solo esas dos. Solo se me ocurre que puede ser la calidad de la válvula en sí o acumulación de algún residuo en el asiento de la válvula. Aunque esta curiosidad me ha salido bastante costosa, pues me alegra mucho ver el estado de la culata y el cilindro de mi moto luego de 39.000 kilómetros. Antes de montar la culata y habiendo hecho todo este trabajo y estos cambios de piezas, Víctor me recomendó cambiar los anillos del pistón, que no estaban en mal estado pero sí con un leve desgaste. Y bueno, pues también los cambié. El juego original lo compré en 200.000 pesos. Además de los anillos y ya para montar todas las piezas le cambié las juntas o empaques del cilindro y la culata. Las mías no habían presentado fuga o algo así, pero una vez se desarma la culata, al volver a montarlas algunas veces no quedan bien y pueden ocasionar fugas de aceite o problemas de compresión, así que mejor prevenir y montar las nuevas. Costo de la junta del cilindro 17.000 pesos, costo de la junta de la culata 92.000 pesos. Y claramente cambié el empaque del culatín, que es lo que estaba dejando salir el aceite, y ese cuesta alrededor de 60.000 pesos. Aquí una breve sugerencia: si el único problema de sus motos es que el empaque del culatín está dañado, al montarlo solo deben encajar la guía de la goma en la guía de la tapa del culatín. Realmente montarlo es un procedimiento muy fácil. Y miremos cuánto cuesta todo este trabajo. Si ustedes van a un taller oficial de Honda, el valor del ajuste en las monedas de las válvulas ronda los 250.000 pesos sin incluir las monedas de válvulas o chillers, como le llaman. Desconozco sinceramente cuánto cuesta adicionar a ello el cambio en las válvulas y la limpieza de la cámara de combustión. En Life Riders todo esto me costó 600.000 pesos, chillers incluidos. Y cómo ha quedado finalmente la moto después de este mantenimiento, cuando me toca que arrancarla por las mañanas o en cualquier momento donde haya estado mucho tiempo sin encender, miren ustedes. Además de la diferencia en el encendido, yo no he sentido algo distinto en la moto,
entre cómo estaba antes y cómo está ahora. Mi moto me la entregaron a los 7 días y cuando uno le entregan su moto, incluso después de haber hecho un trabajo sencillo, hay que revisarla muy bien para evitar los efectos negativos de cosas que no hacen bien en los talleres. Yo les voy a contar 3 problemas que encontré después de este mantenimiento. Problema 1. Luego de varios días me di cuenta que el cubrecárter no estaba. Resulta que habían olvidado montarlo. Solo fue regresar para su instalación y listo. Problema 2. Al recibir la factura del servicio, vi que habían registrado un cambio de aceite y una limpieza del motor que yo no había pedido y que aumentaba el valor del servicio en 110.000 pesos. Y el problema no fue en realidad el costo adicional porque eso no me fue cobrado al final, sino el tipo y cantidad de aceite colocado. La factura registra un Liqui Moly 15W50 que es una viscosidad mayor a la que yo utilizo. Oigan, qué cosa para calentar tanto el motor. Yo estoy acostumbrado a sentir el calor del motor especialmente en los tobillos, pero con este aceite el calor me subía hasta las rodillas. Cuando reclamé por ello me dijeron que se habían equivocado en la escritura de la factura, pero que en realidad era un 10W40 lo que le habían colocado. Pues yo en realidad no me creí mucho eso, así que casi llegando a los 1000 kilómetros le quité ese aceite y le puse el que tradicionalmente uso, un 10W40 sintético, y realmente la temperatura del motor bajó bastante. Supongo que el aceite, al ser el encargado de refrigerar el motor, en esta moto por lo menos requiere fluir de forma rápida al radiador para enfriarse. Al ser más espeso pues se desplaza con más lentitud y con ello el calor se disipa menos. Peor si van en un trancón. Mi recomendación en este caso es piensen mejor antes de colocar un 15W50 o un 20W50, especialmente en aquellas motos que sugieren el uso de un 10W30. El sobrecalentamiento y la viscosidad alta pues generan un desgaste prematuro en la moto. Problema 3. A propósito del aceite, pues le pusieron más de lo que el cárter necesitaba. Resulta que luego de rodar unos 300 kilómetros noté una fina película de aceite en la base de estos tubos por donde el aceite va y viene del radiador. Cuando el cárter tiene más aceite del que requiere, puede reventar estos empaques por causa de la presión interna. Así que medí el aceite y no sé si lo notan, pero toda la varilla de medición está untada de aceite, incluso hasta la rosca. Incluso la manguera que recoge el aceite desechado pues estaba bastante llena. Sacar el aceite se puede hacer de dos maneras: drenarlo todo por debajo o succionar el sobrante por arriba, y pues como supuse que era poco lo que debía sacar, lo hice por arriba con una jeringa y una manguera. Y pues con una desagradable sorpresa saqué el doble de aceite de lo que hay en esta botella, quizás unos 450 mililitros. En ese momento se me ocurrió que le habían colocado 2 cuartos de aceite completos, cosa que después pude verificar mirando bien la factura, en la cual efectivamente hay 2 cuartos de aceite comprados pues registrados allí en la venta. Supongo por estas cosas que cuando desbarate la moto para hacerle limpieza yo mismo me daré cuenta de cómo dejaron mi moto en aquellos lugares que no se ven a simple vista. Con ese tema del aceite quedé muy inconforme y es por esto que uno debe saber algo de mecánica y funcionamiento de su moto, porque si no se corrigen estas cosas a tiempo puede dar realmente grandes dolores de cabeza. Creo que haber solicitado tantos servicios en un mismo mantenimiento es algo que no volvería a hacer para controlar mejor lo que le hacen a la moto. Dejando a un lado el problema quizás del aceite, que no es un asunto menor claramente, pues debo reconocer también que en general me siento conforme con la calidad de la atención de Víctor y su equipo, que realmente aprecié porque fueron muy amables. Como yo lo he mencionado varias veces, pues yo no he sentido un gran cambio entre el antes y el después, y eso es porque la moto estaba en muy buen estado, excepto pues por el encendido. Y esta es la razón de los mantenimientos preventivos. No es esperar a que algo se dañe, sino anticiparlos y hacer algo con ello. Y ya para finalizar, pues les diré que a pesar de que todos tenemos una tablita que nos dice en qué momento hacer los mantenimientos preventivos, vamos a resumir cada cuánto se deben hacer ciertos mantenimientos en la moto basados en la evidencia de mi XR300, que ahora ajusta poco más de 40.000 kilómetros. El aceite de las barras definitivamente es algo que debe hacerse cada 2 años, sin importar el régimen de uso. La lubricación de la tijera es algo que podría hacerse cada 2 años, pero si las condiciones de uso implican mucha agua y tierra, debería ser cada año. La sincronización, a menos que venga con un problema de fábrica, es algo que uno podría prolongar hasta los 3 y 4 años, incluso utilizando gasolina corriente solamente. Y finalmente la calibración de las válvulas, por lo menos en mi caso, parece obligatoria hacerse bien sea o cada 2 años o cada 20.000 kilómetros como máximo. Pues allí lo tienen mis amigos y amigas. Esto es una XR300 modelo 2017 con 4 años de uso y 40.000 kilómetros, que vuelve a quedar lista para la ruta. Un abrazo grande.